Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, que la gracia del Señor sea con cada uno en el nombre de Jesús. Nuestro devocional de hoy está basado en el libro de Juan, en el capítulo 19. Y la palabra del Señor dice así. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo afuera, para que entiendan que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tómenlo vosotros y crucifíquenlo, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilatos oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaban: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos, leyendo este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los judíos, sino el que dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió Pilatos: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también sus túnicas, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre de ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndosela en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El costado de Jesús traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro, que también habían sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio dio testimonio, y su testimonio es veraz, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilatos que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilatos se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo con un compuesto de mirra y de aloes para 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Aquí podemos ver que Pilatos era un romano, que él pues realmente no conocía de Dios, no temía al Señor, y aún así él veía en Jesús un hombre justo, pues decía: yo no hallo ningún delito en él, y él trataba de librar a Jesús de esa crucifixión, de esa muerte. Pero en cambio, aquellos que decían conocer a Dios, aquellos que decían servirle a Dios, eran los que querían crucificar a Jesús, querían matarlo. Y Jesús mismo les dijo: ustedes son hijos de Satanás, porque Satanás es el padre de la muerte y Dios es un Dios de vida. Y Pilato, aún queriendo salvarlo, le pregunta: bueno, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? Y Jesús no responde. Y creyendo Pilato que él tenía la autoridad para crucificarlo o soltarlo, Jesús le aclara que ninguna autoridad se le ha dada si no fuera de arriba, si no fuera porque Dios era su plan, su propósito, el que él padeciera, el que él muriera en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Ese era el propósito y eso tenía que suceder, porque Jesús entregó su vida en rescate por todos nosotros. En su vida está la vida eterna.
Ese era el propósito del Señor. Por eso Jesús entregó su vida. Dice la palabra que nadie le quitó la vida, sino que Él la entregó. Él la entregó por amor a ti, por amor a mí. Él entregó su vida para que nosotros fuéramos salvados, para que nosotros tuviéramos esa vida eterna en Él, si en Él creemos. Y dice Jesús también que mayor pecado son aquellos que lo entregaron, no a Pilatos, porque Pilatos él trataba de salvarlo, y Pilatos no conocía el propósito ni las escrituras, no conocía las profecías que habían de Jesús. Por eso no había mayor pecado en él, pero aquellos que se sabían las escrituras, sabían la profecía del Mesías, aún sabiendo, no creían. Entonces aquí el Señor nos invita, que si nosotros leemos la palabra de Dios, que la creamos, que creamos en sus promesas, que creamos en sus mandamientos, son buenos, son para que nosotros tengamos una vida digna, para que nosotros tengamos una vida agradable al Señor. Así que yo te invito en el nombre de Jesús, que no seamos esos fariseos, que no seamos esos escribas que sabían la ley, que sabían la palabra del Señor, la Biblia, pero no la llevaban a cabo, sino que seamos hacedores de esa palabra, y que esa muerte en la cruz del Calvario que Cristo se entregó por nosotros, sea sobre cada uno de nosotros, dándonos esa autoridad, esa fe, esa fuerza, para que Jesús siga obrando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Te invito a hacer esta oración para que Dios sea transformando nuestras vidas. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres Dios, porque tú eres el único Dios verdadero, porque tú, Cristo Jesús, entregaste tu vida por el rescate a nosotros. Gracias te damos, Jesús. Gracias por esa muerte en la cruz. Gracias, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Señor. Si tu palabra dice bendecir a los que nos maldigan, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente así lo haga, Padre. Podamos perdonar y bendecir, Señor. Si la palabra de Dios nos dice no robarás, Señor, que así actuemos, Señor, en integridad delante de ti, Señor. Que seamos íntegros en nuestra boca, Señor. Que no hagamos acusaciones falsas, Padre. Que no levantemos calumnias o chismes, Padre. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por esa obra en la cruz del Calvario, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Sigue obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, y que seamos esos hacedores de tu palabra, Señor. Hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, varón, que Dios te bendiga, varona, y nos vemos en la próxima, en el nombre de Jesús. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.